Bendiciones para cada uno de ustedes y bienvenidos a esta continuidad de la clase de plantación de iglesias. Hoy comenzaremos la clase número 13 en el módulo 3. El énfasis en este módulo va a ser discipulado. ¿Cómo desarrollar discípulos? El discipulado es algo que necesitamos trabajar con intencionalidad. No es algo que sucede por casualidad o como resultado de simplemente invitar a la gente a la iglesia a sus reuniones rutinarias. Requiere más que ello. Requiere disciplina, requiere también entrenamiento. Esto es lo que estaremos hoy avanzando en esta clase con ese fin a alcanzar. Discipulado, porque ¿qué es discipulado? El discipulado es el desarrollo del cristiano. Cuando la persona inicia en su vida cristiana, ha dado un importante paso. Ha iniciado una nueva vida, una vida de transformación. Esa transformación requiere mucho trabajo. El apóstol Pedro nos deja saber que cuando nosotros somos bautizados, recibimos así ese perdón de pecados, esa salvación. A semejanza como Noé y su gente, su familia en el arca de Noé. Sin embargo, nos señala también que no quita las inmundicias de la carne, lo cual implica que la tendencia a continuar pecando continúa. Esto es lo que necesitamos mejorar, superar. Y para ello se requiere ciertas disciplinas, cierto ambiente que nos lleve a ese fin. Una de las preguntas claves en este caso sería, ¿cómo discipuló Cristo? ¿Cómo lo hizo? Tradicionalmente nosotros podemos pensar en aulas, en asambleas de la iglesia. Sin embargo, podemos ver que va más allá de lo que es iglesia. En forma tradicional, en cómo nosotros lo hemos entendido, lo hemos heredado por las generaciones que nos han precedido. No es una clase en aulas, al menos no solamente clase. Lleva más que una clase en aula. Es un trabajo en el campo, así como Cristo mismo lo llevó a cabo. En esta foto que ustedes están viendo, participé en el equipar a unas 800 estudiantes de varias universidades. Sin embargo, el entrenamiento fue nomás una forma de exponer a los estudiantes a algo mayor y diferente. Pero los cambios no se dan con facilidad en estos casos, porque de nuevo se requiere más que una información, requiere una forma de transformar la vida de las personas. Por lo tanto, hoy yo les invito a pensar en lo que es cómo movernos de lo bueno que hemos estado haciendo a algo mejor. Bueno es bueno y lo mejor es mejor. Bueno es que sabemos de Dios, bueno es que estamos en Cristo y hemos hecho muchas cosas buenas. Y que han dado resultados, algunas más que otros de estas actividades, métodos que hemos usado. Por ejemplo, cuando se habla de campañas, las campañas en muchos lugares han sido campañas productivas, han sido campañas que traen cierto resultado. Sin embargo, en otros lugares ha sido mucho de lo mismo y en la desesperación hemos tratado de alcanzar a las personas aún forzándolas a entrar. Posiblemente en esta buena intención se ha hecho algo bueno, pero habrá algo mejor que ello. Eso es bueno pensar en las formas que hemos usado de campañas, de tocar puertas. En muchos lugares la gente no quiere más
que se le toque la puerta. Hemos pasado a volantes, volantes en donde igual se ha esperado que la gente pueda responder por medio de un volante y en efecto han habido personas que sí han respondido a ello. Hemos tratado muchas formas, programas radiales, en donde el mensaje masivo llega a mucha gente. En términos de salvación, eso es algo bueno y agradable. Los medios de televisión, los medios de comunicación hoy se han multiplicado y se puede hacer evangelismo masivo y se puede discipular también dando información a mucha gente. Pero la pregunta sigue siendo, ¿no?, si podemos nosotros ser efectivos en lo que estamos procurando. ¿Cómo movernos de de bueno a mejor? ¿Qué se ha hecho bien? Hay que reconocer lo bueno que se ha hecho y es bueno que nos preguntemos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para mejorar? Mejorar es un reto para el ser humano. Mejorar permite a la persona crecer. Crecer, llevar a esa estatura del varón perfecto, de una iglesia equipada, capaz de proliferar el Santo Evangelio. Para ello necesitamos la visión. Y en la parte 4, módulo 4, estaré hablando bastante de lo que es la misión. Misión, cómo avanzar en ella. Hoy quiero ocuparme en darles 4 pasos, en los cuales en uno de ellos, se encuentra todo cristiano militante, todo cristiano que está aquí en la tierra. En uno de ellos transita aún. Vamos a darle un vistazo a ver cómo podemos mejorar y cómo podemos ser más eficientes en este proceso. Para ello, quiero hablarle de aquí de algunos puntos que son claves al meditar en ello. Por ejemplo, lo bueno, o moviéndonos de bueno a mejor, hay muchos ministros y muchas personas que viven en sus ministerios esperando toda oportunidad para ministrar. Si hay un conflicto de matrimonio, si hay una deficiencia con alguna familia, si hay alguna enfermedad, si hay un servicio fúnebre, si hay una boda, viven las personas tratando de atender a ello, lo cual es necesario. A esto es lo que yo le llamo reactividad. Ser reactivo, estar reaccionando. Sin embargo, cuando hacemos esto es bueno, pero no es lo mejor. Debemos de ser más proactivos. Proactivos quiere decir que nos empeñamos en tener un plan, visión, metas, una estrategia en cómo llegar a ellas. En el discipulado esto es imperativo. Se necesita tener una forma clara en cómo ganar. Para allá vamos con este proceso de discipulado. ¿Cómo discipular efectivamente? Bien, debemos tener en mente el ganar. Con claridad, cómo vamos a ganar, cómo vamos a triunfar. Si no lo tenemos, es bastante difícil llegar. Es más, algunas personas dicen, si no lo tienes, ya llegaste. Y así es. Si no tenemos un plan, prácticamente ya estamos donde vamos a llegar. Inconscientemente, vivimos haciendo cosas con entusiasmo. Quiero que noten este cuadro aquí, estudios que se han hecho en empresas, en diferentes formas de negocio, cómo la gente funciona. Yo lo estoy adaptando a los principios de discipulado. Por ejemplo, en el nivel 1, las personas son inconscientemente incompetentes, sin embargo gozan de mucho entusiasmo y desenfoque. ¿Qué quiere decir esto? Que no están enfocados. El enfoque permite a la persona más tarde tener claridad en qué es lo que debe hacer. El entusiasmo no es suficiente. En el nivel 1, las personas están inconscientemente incompetentes, pero gozan de entusiasmo.
el entusiasmo es como aquellos discípulos que al principio, cuando el Señor los llama, estuvieron listos a seguirlo. Sin embargo, encontraron retos en el camino. Esos retos son los que vemos aquí en la parte 2, nivel 2. Nivel 2, conscientemente incompetente. Llega el momento que las personas se frustran porque no pueden avanzar y entonces es cuando viene el desánimo. En la parábola del sembrador, podríamos decir que es cuando llegan la crisis, cuando llegan los desafíos, cuando no hay profundidad y entonces la persona tiende a desanimarse y muchos tiran la toalla, se quedan ahí. Sin embargo, en el número 3, podemos ver este nivel 3, que la asociación trae resultados muy positivos. Quiero decir con esto también de que en la parte número 2, muchas personas se quedan ahí y viven por años y por décadas, cristianamente hablando, pero sin crecimiento. Tienden a pensar que no es posible y entonces viven en esos desafíos que no les permiten avanzar. Conocimientos, en este caso, el conocimiento ha llegado en el punto 2, pero es un conocimiento que les dice no puedes. Y Satanás va a usar este medio, este momento, esta etapa, para desanimar a las personas. Eso es muy importante entenderlo, porque aquí es donde entra el desánimo y entran las caídas. Es imperativo podernos mover al punto 3, conscientemente competente. Entiende las nuevas técnicas, enfocado a ministrar efectivamente. Entonces aquí ya hay más actividad, un poco más de confianza, sin embargo no está todavía donde debería de estar. Esto nos lleva al punto 4. El punto 4 es inconscientemente competente. En realidad, entre el 1 y el 4 hay 2 letras de diferencia. Inconscientemente incompetente a inconscientemente competente. Este es el nivel fantástico, este es el fenomenal. Si yo puedo ilustrar este nivel, es como aquel de la secretaria que tiene una gran habilidad para escribir a velocidad en una computadora en nuestro tiempo, en un teclado. O podríamos decir aquellas personas que pueden tomar un piano y sacar una bella música en el piano a ojos cerrados. La velocidad de las manos y de los dedos indica que la mente no está haciendo un trabajo, sino que está la persona como programada para llevarlo a cabo ya en una forma automática. Esto es el nivel óptimo, este es el nivel en donde todo cristiano nos gustaría estar. Vamos a darle un vistazo a través de los textos bíblicos en cómo esto funciona y cómo entender dónde estamos, cómo mejorar, cómo los discípulos pasaron también por estos retos y cómo los superaron. De inconscientemente incompetente, es un proceso de formación espiritual. El proceso de desarrollo de un verdadero discípulo es un proceso, toma mucho tiempo, oración y paciencia. Incompetente, pero con mucho entusiasmo. En el nivel 1 es lo que sucede. Por ejemplo, cuando Cristo llamaba a los discípulos, note lo que pasa. Al pasar dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. El nivel 1 tiene mucho entusiasmo y sí, mucho desenfoque. No ha mejorado mucho. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron.
Si puede ver el entusiasmo de estas personas, no lo piensan dos veces. Hay, hay esa alegría, es como el cristiano cuando recién bautizado. Hay mucho entusiasmo y quiere convertir el mundo. Sin embargo, hay mucho camino por delante y esto requiere más trabajo. Vámonos pues al punto número 2. El punto número 2, maestros, traje, dice, a ti, mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar tratando con ustedes? Aquí viene un gran reto. Los discípulos no pudieron tratar con este caso. No pudieron, y entonces viene el reclamo a Cristo Jesús por aquella persona necesitada que no habían podido los discípulos hacer el trabajo. Como puede ver, en este caso, vemos que los discípulos que con entusiasmo en el nivel 1 buscaron al Señor, en el nivel 2 se encuentran fracasados. Están fracasando, no pueden avanzar. Sin embargo, Cristo está con ellos y los va a ayudar. Bien, es bueno entender que en el punto 2 hay fracaso y que el fracaso trae desánimo, pero que si nos mantenemos, entonces podremos avanzar. Hubo también, dice, entre ellos una disputa, entre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamadas bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Podemos ver aquí la inmadurez también de estos discípulos. Por un lado, no son capaces y están conscientes de no ser capaces, por lo del fracaso que les llega. Pero por el otro tenemos ese egocentrismo, ese deseo de lo que es la vida, lo que es la sociedad, de querer ser mejor. Y entonces ellos buscaban este privilegio, pidiéndole a Jesús que les permitiese a uno sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Esto trajo la disputa, como aquí el texto nos lo dice. Una disputa, una contienda que lo lleva a ese momento que nos marca para que nosotros sepamos: el entusiasmo no es suficiente y es necesario pasar por los fracasos para crecer. Es parte del crecimiento del discípulo. No puede haber un buen discípulo sin pasar por los retos, por el desafío, por los fracasos, por la caída. Cuando el discípulo entiende esto, entonces podrá darse cuenta que sí, no es capaz, y eso es necesario, que estar conscientemente que es incapaz. Empieza a concientizarse y no debe de desanimarse porque está en un camino, en un desarrollo. Lo mismo sucede cuando los egos siguen trabajando, queriendo dominar y buscar esos privilegios de ser el grande, de ser el mayor. Este es un caso precisamente que necesitamos nosotros analizar y pensar en ello. Punto 3. Moviéndonos al conscientemente competente, quiere decir que la persona va superando sus retos, sus problemas, los va superando de tal manera que, bueno, a pesar que está consciente de que es incompetente, también llega a estar consciente de que puede ser competente aún cuando le falte mucho camino por recorrer. En este caso tenemos este pasaje donde los discípulos se encuentran con nuestro Señor Cristo Jesús. Y en esa noche última hay promesas, en este caso de Pedro, diciendo:
yo voy a estar contigo. Si es necesario morir, morir. En la mente y con cierta convicción, Pedro ya lo entendía, qué es lo que toma, qué es lo que podía hacer. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a su lugar, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esta es la petición precisamente de Cristo a estos discípulos. Podíamos esperar que ellos estuviesen atentos a la oración, y pendientes a velar que esté con Cristo. Pero el resultado que nosotros sabemos es que los discípulos no aguantaron el sueño y aun cuando Cristo fue tomado, capturado, huyeron, no se sostuvieron porque obvio no estaban preparados. Estaban competentemente conscientes que podían ser capaces, pero aún faltaba algo. Faltaba ese punto número 4 para morir, el cual sí lo lleva más tarde a ese nivel. Veamos pues el punto número 4 en este cuadrante que hemos visto. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Muy bien, en el caso precisamente de esta experiencia, de este caso, vemos que los discípulos están exitosos, y se lo comentan a nuestro Señor Cristo Jesús. Hasta los demonios se nos sujetan. Y Cristo glorifica al Padre por lo que está sucediendo y se goza con sus discípulos. Sin embargo, también les declara, no es suficiente. Tienen que pensar, meditar, razonar sobre esto, que no es esto suficiente. Deben de asegurarse de que el nombre de ustedes está escrito en el reino de los cielos. Como pueden ver, la tendencia del ser humano siempre es un reto, siempre es un problema. Pero lo que sí vemos aquí es que ellos se están sintiendo competentes. Déjeme llegar a un punto clave aquí en este punto que quiero comunicarles. Esteban, por ejemplo, aún cuando él estaba en la agonía, Hechos capítulo 6 y capítulo 7, cuando lo apedreaban, cuando las piedras caían sobre él fue capaz de morir en paz. Piensen esto. El dolor es dolor. La humanidad es humanidad. El reto es precisamente poder superar esas cosas humanas, ese desarrollo precisamente que nos lleve a tener una convicción de aún morir por causa de Cristo. En el caso de Esteban lo había logrado. ¿Cómo lo logró? Bueno, podemos ver que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esto es importante entenderlo. Estar lleno del Espíritu Santo es equivalente a ser capaz de hacer algo sobrenatural. Pero lo más importante que podemos notar en este caso es que Esteban, aun cuando está en su agonía, cuando está en su dolor, él entiende que lo que le están haciendo y aquellos que se lo están haciendo es momentáneo y que los que lo están haciendo no entienden lo que están haciendo. Es por ello que él ora y dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Llegar a este entendimiento, en donde ya usted lo vive con profundidad, es importantísimo. Esto es lo que necesitamos procurar, llegar a este nivel
de poder entender las cosas con profundidad. Tal fue el caso de Esteban, que murió orando. Los golpes no dejaron de caer sobre él al nivel de muerte, pero no hubo nada que lo detuviese. ¿Puede ver lo importante que es esto? Piensa en ello. El entusiasmo espiritual, la profundidad espiritual supera las emocionales, supera el dolor. Esteban superó todo de tal manera que estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo, sin renegar, sin dar paso atrás, y aún murió orando por aquellos que lo apedreaban. El punto 4, si lo vemos pues de esta manera, es ese nivel en donde ha entrado tanto el poder de Dios, el poder del Espíritu, que ya no hay nada que detenga, frene a la persona. Es capaz de vivir por Cristo y de morir para Cristo, por Cristo. Esto es el nivel 4. Esto es cuando ya la fe ha profundizado tanto, como alguien podría decir, como el subconsciente que ha avanzado y entonces está tan penetrado que puede hacer estas cosas. ¿Cómo llegar ahí? Es la pregunta. Recuerda el número 1. Cuando comenzamos el cristianismo hay mucho entusiasmo y la gente se goza con nosotros y nosotros con ellos, pero viene más tarde ese momento difícil, ese momento de la realidad, en donde no entendemos las cosas, en donde somos golpeados, desanimados. Punto número 2, ¿no? El desánimo. Estamos conscientemente que somos incompetentes. Si no nos desanimamos y entendemos que ese es un proceso, que estamos en un paso en nuestro crecimiento espiritual, entonces podremos llegar al punto número 3, donde estamos conscientemente que somos competentes aun cuando no tengamos todo con nosotros. Cuando se llega al punto 4, ya no hay nada de reserva. Todo permite. Todo es posible para el cristiano que está en el número 4. Piensen esto, pues, que el entusiasmo espiritual debe estar allí, debe haber enfoque y debe de haber esa entrega total, de tal manera que ni la muerte asuste al buen discípulo. La altivez es el peor pecado en el líder cristiano. Esto es uno de los puntos que se ha descubierto bastante pues, en lo que es el liderazgo. El liderazgo es algo bello, pero es desafiante. Los líderes tienen muchas críticas, muchos enemigos, aun cuando tienen muchos seguidores. Pero es allí donde el verdadero cristiano prueba que es cristiano y que es líder. Para ello, tiene que morir a ese ego, a ese sentido de sentirse superior. El orgullo y el quererse sentir igual a, viene desde el dicho ángel que era hermoso, bello, y quiso ser igual a Dios. Esa misma actitud, esa misma mentalidad, ese mismo deseo, fue el que convenció a Eva para llegar precisamente a pedirle a Dios, pedirle, o no pedirle, sino escuchar a Satanás, que al comer de aquella fruta prohibida, podía llegar a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. La codicia, el deseo a esa forma de ser superior. Es necesario, pues, morir a los egocentrismos, a sí mismo, para lograr el objetivo que Dios tiene para con nosotros. Nuestro Señor Cristo Jesús lo puso de esta manera. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Perder
en este caso es ganar. Ganar en términos humanos es perder. Entonces Dios nos ha llamado a ser corderos, a perder, a sufrir con un fin, ganar. ¿Podrá ser esto posible? Humanamente no lo es. Humanamente no es posible porque no podemos nosotros lograr ser tan fuertes. Pero la bella noticia en esto es que Dios quien nos fortalece, es Dios quien nos da esa fuerza para lograrlo. Esto implica que necesitamos crear disciplinas. Déjeme hablarle un poquito de disciplinas en cómo vivir para Dios y lograr estas cosas. Prácticas de disciplinas espirituales que ayudan a morir para poder vivir. La palabra de Dios debe ser estudiada diariamente, meditada diariamente. La oración debe ser parte de la vida del cristiano. Continuidad en el aprender. El es mantenerse en Dios, con Dios, para Dios, en oración. El ayuno, el estar también en comunión, todas esas cosas traen crecimiento. El ayuno permite que la persona concentre su mente, su alma en Dios, sus emociones. Y es cuando Dios trabaja. Porque Cristo dijo, hay cierto pecado, hay cierto espíritu que no puede salir si no es con oración y ayuno. El ayuno es una práctica excelentísima práctica. La soledad y la obediencia. De igual forma, la soledad, por un lado, permite escuchar a Dios. En nuestro tiempo, con los teléfonos, con la televisión, con las personas, con todos los medios de entretenimiento, es más difícil escuchar a Dios. Vivimos muy ocupados escuchando todo lo que nos rodea. Pero necesitamos buscar esos tiempos de estar a solas con Dios para obedecerle. La obediencia permite ligarnos a Dios. Silencio, el silencio. Orar no es solamente hablar. En realidad orar es saber callar para escuchar a Dios. Piensen en ello, en cómo avanzar y cómo ir también en adoración con Dios colectiva e individualmente. Son disciplinas. La administración, el sufrimiento, todo eso nos ayuda a crecer. Es por eso, hermanos, que todo discípulo serio debe tomar con toda seriedad el entregar su vida completamente a Dios. Cuando las personas siempre tienen justificaciones, ¿por qué no estar en la iglesia? ¿O por qué no estar en oración? ¿Por qué no leer la Biblia? ¿Por qué no estar en estas disciplinas? Está débil. Y Satanás puede hacer desastre de la persona con facilidad. Hay que tener esas prácticas, estas disciplinas, para lograr el depender de Dios, el ser un discípulo en crecimiento, no un discípulo estancado, parado, frisado, congelado. Debemos vivir en relación con Dios diariamente. No debe haber pecados secretos. Pecados escondidos destruyen a la persona, destruyen al líder. No lo dejan avanzar. Un buen líder debe vivir comprometido a una disciplina espiritual. Así es, debe de haber una disciplina espiritual. Un buen líder debe sufrir transformación continuamente. En el cuadro que yo le he mostrado aquí en los 4 niveles, es un proceso. Prácticamente es un proceso de toda una vida. Lo que toma toda una vida lograrlo, alcanzarlo. Muy bien. Resumiendo aquí con lo que hemos visto, en el punto número 1, lo que usted puede ver es que hay entusiasmo, hay confianza, hay experiencia en esos niveles de nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel 1 se entra con ese entusiasmo, con esa confianza, pero la experiencia y la competencia no existe. En el nivel 2, lo que sucede es precisamente lo siguiente.
Se puede ver aquí con estas caritas, ok, hay entusiasmo, hay confianza, pero la experiencia y ser competente no existen. En el punto 2, entusiasmo, confianza, experiencia, ser competente implica precisamente eso, llegar a ser capaz. Capaz, capaz, capaz. En nuestros puntos lo que estamos viendo es lo siguiente. Aquí sufrimos fracasos, sufrimos desánimo. El entusiasmo baja. La confianza también baja o desaparece. ¿Por qué? Porque los fracasos nos golpean y nos dicen que no. No hay experiencia y entonces nos sentimos que no somos competentes. Punto 3. Entusiasmo, confianza, experiencia y ser competente permite crecer en ello. Seamos pues nosotros conscientes de que estamos en un proceso de crecimiento y que no estamos completos. Las caritas aquí nos dicen algo bello. Estamos creciendo en experiencia, estamos creciendo en competencia, tenemos confianza, somos entusiastas. Mejor dicho, estamos regresando a gozar de entusiasmo. Empezamos con entusiasmo, lo perdemos por un rato en el punto número 2, y en el punto 3 lo empezamos a recobrar. Punto 4, debo decir. El punto 4 es cuando ya todo se logra. Hay entusiasmo, hay confianza, hay experiencia y somos competentes. Esto es lo que busca todo todo cristiano. Esto es lo bello. Esto es cuando ya la persona está dispuesta a dar vida completamente a Dios. Ya no hay miedo, ya solamente hay victorias, aun cuando se muera. Quiero cerrar con este cuadro. ¿Por qué como iglesias y como líderes fallamos? Generalmente nosotros comenzamos de arriba hacia abajo en esta gráfica. Comenzamos buscando práctica, lo práctico, como personas que vienen conmigo y pues quieren saber qué es lo práctico, qué modelo, qué método pueden implementar para atraer a muchas personas. Erróneamente, la pregunta erróneamente, aquellos que buscan hacer eso. A veces se comienza ya y luego se buscan las estrategias y se ponen prioridades y metas. Finalmente se busca visión, valores, misión, escritura y luego pedirle a Dios que bendiga su plan. En realidad este método no nos ayuda. El que debe de ayudarnos es el de abajo hacia arriba. Debemos de comenzar con Dios. Dios es el que inicia, Dios es el que continúa, Dios es el que madura a las personas. Con Dios se debe comenzar. Debemos de unirnos a Dios, a su misión, para poder alcanzar éxito en Cristo, de Cristo, para Cristo y no nuestro. En esta clase, pues, le quiero enfatizar de que el discipulado es un proceso. Se comienza con entusiasmo, se pierde ese entusiasmo, se empieza a ganar ese entusiasmo cuando cruzamos del punto 2 al punto 3, o nivel 2 al nivel 3, y si continuamos creciendo, entonces llegamos al número 4, en donde ya la fe, la certeza, la convicción está llena de entusiasmo, de seguridad, de confianza, que no hay nada que nos detenga. El discipulado es una carrera, es un proceso, no es un evento. Es por eso que debemos de darle atención muy apropiada al desarrollo del discipulado. Hay que crear un ambiente y el mejor ambiente es allá afuera, donde como Cristo lo hizo, llevando a los discípulos o enviándolos solos, fracasaron, se levantaron y empezaron a creer que sí se podía. Los mismos discípulos, los apóstoles que huyeron, que tuvieron miedo a la muerte, llegó un momento que supieron que ellos podían. Espero pues que usted también entienda esto y que pueda crecer y crecer en Cristo Jesús y ayudar a otros a crecer. Le enseñaré aquí otras pautas en las próximas clases
en cómo desarrollar discípulos competentes. Y que la paz de Cristo, el amor de Dios, abunde en usted. Bendiciones.